Y como todos los jueves tenemos contenidos relacionados con la emergencia climática, el calentamiento global, y hoy vamos a saludar a Carlos Cadavid Restrepo. Él es experto ambiental, ingeniero químico de la Universidad Pontificia Bolivariana con especializaciones en ingeniería ambiental y gestión ambiental, maestría en ecoauditorías y planificación ambiental empresarial. Vamos a hablar acerca de todo el tema de residuos sólidos. Ingeniero, muy buenos días y bienvenido a esta emisión de Consejo de Redacción. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos y como lo decíamos, vamos a hablar del manejo de residuos sólidos que tiene muchas aristas, entre eso pues la separación desde la fuente, qué está pasando con los rellenos sanitarios, y yo quisiera que empezáramos con un panorama general de cómo se está manejando este tema de los residuos en el departamento de Antioquia. Bueno, es una problemática, hay que reconocer de que en este momento el asunto de los residuos sólidos es una problemática que tiende a ser creciente y que hay que acometer alguna solución, ir implementando acciones para ir buscando mejores alternativas para el manejo de los residuos sólidos. En el país venimos trabajando bajo un esquema de la gestión integral de los residuos, una política y normatividad englobada en un concepto que es básicamente recoger, transportar y disponer los residuos sólidos. Este hecho básicamente se ha venido complementando en los últimos años con una nueva estrategia que la plantea la Estrategia Nacional de Economía Circular, mediante la cual la intención no es disponer y eliminar los residuos sólidos, sino que sean aprovechables. Lo que pasa es que en este momento existen, digamos, algunos vacíos y hay algunas necesidades de hacer algunas armonizaciones desde el punto de vista normativo para que efectivamente demos un paso entre la gestión de disponer los residuos, de llevarlos a rellenos sanitarios, a buscar su aprovechamiento y que se abran las puertas de lo que podríamos decir una industrialización en relación con el tema de los residuos. Profesor, usted fue director, me acuerdo, de planeación de Mi Río. Usted trabajaba el tema y conoce muy bien este tema de los residuos sólidos en la ciudad. Estuvo también al tanto de lo que iba a ser el famoso parque ambiental de relleno, La Pradera, que hoy es un relleno sanitario. ¿Qué pasó con esas estrategias que se tenían de un buen parque ambiental a un relleno que es lo que hay hoy? ¿Qué han dicho las comunidades de al lado, de Barbosa, Santo Domingo, Santa Rosa, que se sienten afectadas con los lixiviados y que no ha habido una respectiva compensación económica para esas comunidades? ¿Cuál es el futuro entonces de ese relleno? Hay una realidad innegable que es el tema tarifario. Es decir, el esquema que plantea la reglamentación de agua potable y saneamiento básico impone unas restricciones determinadas a la tarifa. Y cuando hablamos de lo que permite la norma en términos de tarifa, las posibilidades de hacer un aprovechamiento en términos tecnológicos y implementando los proyectos que deben de plantearse para ese aprovechamiento se hacen un poco complicadas. La viabilidad económica no cierra. Entonces es muy difícil con el esquema que tenemos en este momento de tarifas y con lo que permite la tarifa en términos de aprovechamiento implementar esas tecnologías. Por eso es necesario armonizar las normas en cuanto a permitir ese aprovechamiento. Como comentaba hace un momento, la Estrategia Nacional de Economía Circular, que lo que pretende es fomentar el aprovechamiento, el cierre de ciclos de materiales, algunos de ellos que son obsoletos en la economía, como son los residuos sólidos, abren las puertas de esa armonización. Lo que pasa es que hay que ponerle en este momento, digamos así, los dientes a esa norma para que efectivamente se pueda avanzar en ese propósito. Entonces yo creo que las limitaciones que han tenido estos proyectos y todas estas iniciativas han estado muy dadas por el tema tarifario, por los recursos que se disponen para poder hacer esas grandes inversiones. Profesor, hace aproximadamente un mes veíamos con preocupación, aunque nos explicaron que todo estaba bien planeado, la recepción en Antioquia de residuos sólidos desde el departamento de Santander. ¿La Pradera sigue preparada para este tipo de eventualidades o qué consecuencias pueden tener los rellenos sólidos de nuestro departamento si es necesario otra medida similar? No, la consecuencia es que se acortan los tiempos de vida útil de estos rellenos sanitarios. El departamento está enviando, prácticamente 79 municipios están enviando los residuos sólidos a La Pradera. Ya estamos hablando de que traemos residuos sólidos desde Santander.
probablemente van a llegar en el futuro de otras ciudades del país, porque hay una crisis nacional en relación con sitios de disposición. Entonces, lo que hay que acometer rápidamente es el estudio de esas reformas tarifarias, de esa armonización normativa, para que le busquemos otras soluciones a los rellenos sanitarios. No podemos seguir permanentemente con el concepto de disponer en rellenos sanitarios los residuos sólidos. Hay que cambiar de perspectivas y esas perspectivas las abre la economía circular. Hay que recorrer lo que de alguna manera otros países en el marco, por ejemplo, de la OCDE, y Colombia está en este momento en el marco de la OCDE, han caminado buscando unas nuevas soluciones. Ya encontramos, por ejemplo, que en Europa prácticamente no se permite en este momento la apertura de un nuevo relleno sanitario. Los rellenos sanitarios existentes están condicionados a terminar su vida útil en un plazo determinado y prácticamente no se abren nuevos rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque se están implementando sistemas tecnológicos que permiten el aprovechamiento de los residuos sólidos. Ciudades como Barcelona, como Rotterdam, por ejemplo, están planteando e implementando proyectos de transformación de los residuos sólidos municipales en sustancias químicas, en energía, en materiales, para cerrarlos en la economía. Profesor, usted nos plantea ahí un panorama de lo que está pasando en Europa en este momento. En Colombia, ¿estamos avanzando en ese plan o en esos planes de gestión integral de los residuos sólidos o estamos entonces muy postergados, muy retrasados en ese sentido? Digamos que en términos de conocimiento y de apropiación de la tecnología, el país ha avanzado. Por ejemplo, el Instituto Colombiano del Petróleo ha preparado profesionales en temas de las tecnologías de transformación que de alguna medida se asemejan un poco a las tecnologías utilizadas en la industria del petróleo. Son procesos termoquímicos que permiten que todos los residuos sólidos puedan convertirse, por ejemplo, en esas sustancias químicas, en un concepto que se denominan las biorefinerías. Digamos que hemos venido en un proceso de preparación de profesionales, de capacitación, hay entendimiento, pero hay que dar un paso adelante en términos ya de preparación de proyectos y de gestión de recursos, porque aquí estamos hablando de inversiones importantes. Y otra cosa importante es que esto es un tema que ya no solamente compete al ámbito de lo público, porque la gestión integral de residuos está principalmente encomendada a lo público, sino que ya es un tema que acomete a las inversiones del sector privado, porque son digamos, industrias, ya eso obedece a un concepto industrial y pueden plantearse inclusive alianzas entre el sector público y el sector privado para acometer este tipo de proyectos. Son inversiones importantes, son significativas, pero que se demuestran que son rentables. Bueno, ingeniero, pues a usted muchísimas gracias por acompañarnos hoy en jueves, donde hablamos de emergencia climática en el departamento de Antioquia. Gracias y un feliz día. Feliz día y muchas gracias.